Dios les bendiga. Vamos a continuar. Estamos hablando de principios, que recordamos que esto es muy importante para alguien que desea servir a Dios. Sí, porque esto nos va a mantener firmes, constantes y creciendo en la obra de Dios. Esto nos va a mostrar cómo es el corazón de Dios, qué es lo que el Señor pide de nosotros. Sí, porque un servidor va a dar. Somos servidores del Señor y tenemos que saber qué es lo que Él pide, lo que a Él le agrada, porque estamos para servir al Señor, no al hombre. Sí, porque se puede caer también en eso. Entonces es muy importante. Si guardamos principios, vamos a tener nuestra casa fundada sobre la roca, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga enseñando su palabra, abriendo su corazón, porque la palabra de Dios, ¿sí sabe qué es el corazón de Dios? Por eso tengo que darme el tiempo de leer la palabra, de orar, de venir a la iglesia, porque es Dios mismo. Dice nuestro pastor, Cristo es evangelio y evangelio es Cristo. O sea, el Señor se da a conocer por medio de su palabra, ¿sí? Entonces es tan importante que busquemos al Señor, si se puede, diario. Vamos a orar, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos para ti, Señor, para buscarte con todo nuestro ser, Padre. Porque tu palabra dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Padre, te buscamos porque somos necesitados, Señor, porque no pretendemos haberlo ya alcanzado, mi Dios, porque reconocemos nuestra fragilidad, Señor, que si tú no nos sostienes, Padre, que si tu palabra no nos alumbra, Señor, podemos caer en una confusión tan grande, Señor. Por eso queremos estar aquí en tu presencia, permanecer en tu palabra, Señor, en cada uno de estos principios, Padre, que es el camino a seguir, Señor, que nos han marcado nuestros padres espirituales, Señor, y que ellos, Señor, han visto sus promesas cumplidas por medio de guardar principios, Señor, y eso queremos alcanzar nosotros también, Padre, porque yo no puedo recibir de alguien que no tiene evidencias, que ha alcanzado promesas, Señor. Por eso nosotros sabemos que este es el camino por el que debemos andar, mi Dios, porque no se va a pedir algo que uno mismo no haga, que uno mismo no esté haciendo, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Exáltate, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a ver a qué se refiere el dar fruto. Vamos a ver el día de hoy el principio de dar fruto y de llevar la cruz, ¿sí? Y vamos a comenzar. Yo sé que ya se ha estado hablando de esto, sí, en otras ocasiones. Vamos a ver a qué se refiere el fruto, qué es y a qué se refiere. Bueno, pues el fruto se refiere, si puedes poner la primera, Cris, por favor. Se refiere a actitudes, comportamiento o conducta y hasta formas de hablar. Sí, acuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Bueno, pues estas actitudes y este comportamiento, pues usted sabe que va a salir de nosotros de acuerdo a lo que yo me estoy sometiendo, por quien me estoy dejando guiar, ¿verdad? Lo que dice la palabra en Gálatas 5:16, que dice, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí nos habla que nos podemos dejar guiar o por la carne, que es la vieja naturaleza, o por el espíritu, ¿sí? Entonces mis actitudes, mi conducta o comportamiento va a ser de acuerdo a lo que yo me estoy sometiendo, a lo que yo me estoy dejando dirigir, al Espíritu Santo o a la carne. Así lo dice Gálatas. Entonces el fruto también se refiere a el carácter de Cristo, ¿sí? Que ya sabe que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los 9 frutos del Espíritu. Pero también, hermanos, parte del fruto es la obediencia, cosas que no vienen ahí, pero que hablan de cómo es Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte, lo dice Filipenses 2. Se hizo siervo. También al servir estoy dando fruto, al comprometerme estoy dando fruto.
Sí, hay cosas que no vienen aquí, pero que muestran que estoy dando un fruto agradable al Señor, que estoy haciendo lo que Él hizo. ¿Sí? ¿Qué más pudiéramos poner ahí? ¿Verdad? Hay muchísimas cosas que podemos aprender de nuestro Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Decíamos la semana pasada que dio un ejemplo de cómo ser un verdadero siervo, ¿verdad? La conducta, el corazón que debe tener un siervo, eso está precioso y debe quedarse tatuado en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, me voy a ir rápido, hermano. Vamos a darle a la siguiente, ¿sí? Como servidores que desean agradar a su Señor, que es nuestro Señor Jesús, yo tengo que enfocarme, le puse ahí, en lo que honra y agrada al Señor. Porque también yo le digo, podemos caer como Saúl, que Saúl quiso agradar a los hombres y desagradó al Señor. Y a veces, mis hermanos, pues aunque no nos sigan, decía el pastor por ahí, decía, aunque la gente se vaya, yo tengo que agradar al Señor, tengo que buscar, no puedo tratar mal a la iglesia, pero yo tengo que ver por Dios, ¿sí? Entonces, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado. Yo le puse entre paréntesis, ¿qué más significa glorificado? O sea, que en esto es honrado el Señor, es exaltado, se habla bien de Dios. Dice, en que lleves mucho fruto. Ahí se refiere al fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Pero dice que lleves mucho fruto, ¿verdad? Ahí el Señor es honrado, es exaltado. ¿Sí? Entonces, hermanos, puede ser lo contrario, ¿sí? En Romanos 2:24 dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que por nuestras actitudes, comportamiento, conducta, podemos hacer que el nombre de Dios sea honrado, o que se hable bien del Señor, o que sea blasfemado. ¿Qué es blasfemado? Que lo dejemos en vergüenza, que se hable mal de Dios o de la iglesia, ¿sí? Por eso dice, Él es muy glorificado, se habla bien de Él cuando alguien está mostrando una conducta de acuerdo a su carácter, ¿sí? Y yo recordaba, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño que de repente empieza a portarse mal, y luego que hace berrinche, y que los papás a veces no saben ni cómo controlarlo, ¿cómo quedan los padres? Avergonzados, ¿sí? Pues puede suceder esto también con nosotros. O podemos hacer que el nombre de Dios sea glorificado, o podemos hacer que se hable mal, que no se desee la vida cristiana, ¿sí? Entonces, ¿pero en qué es glorificado? En que demos fruto, ¿sí? Ahora, mis hermanos, el Señor, ahí le puse también, Él ve primeramente el corazón, o la intención y la motivación del corazón. Esto nosotros tenemos que saberlo. Me gusta mucho ahí, Primera de Samuel 16:7, que dice, porque, bueno, es cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? Y que él ve a los primeros 6, eran 7, ¿verdad? David era el séptimo, porque a veces dice que era el octavo. David era el séptimo. Entonces dice que él ve a los primeros y los ve grandotes, y los ve fuertotes, y a lo mejor bien preparadotes, y dice, no, pues ha de ser cualquiera de estos. ¿Sabe por qué? Porque así se eligió a Saúl. A Saúl lo eligieron los hombres por su estatura. Dice que Saúl era aquel que sobrepasaba a los demás en estatura, de hermosa apariencia, pero era temeroso. Fue bien tremendo Saúl. A él lo escogieron los hombres. Entonces Samuel se fue con eso mismo, esa misma idea, cuando va a elegir al rey, pero que ahora había escogido, fíjense, hay una enseñanza, que había escogido Dios. A este sí lo escogió. Es lo que nosotros como pastores también tenemos que entender, ¿sí? Y el Señor le dice, no veas, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer.
y a lo grande de su estatura, o sea, lo externo. Dice, porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre ve primeramente lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Nosotros como personas que quieren, cristianos que quieren servir a Dios, tenemos mucho que decirle: Padre, examina mi corazón, examina mis intenciones, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y créame, mi hermano, conforme vamos caminando con el Señor, Dios no nos muestra todo de un jalón, porque hay muchas cosas en nuestro corazón que ni nosotros mismos vemos. Pero en la medida en que nos acercamos a su luz, de repente sale algo. Y es donde tú dices: Señor, perdóname. Yo no sabía que yo traía esto en mi corazón y te pido perdón. Y gracias por mostrármelo, porque no quieres que lo cojo me saque del camino, que mi debilidad esa o mi mala motivación me saque del camino. Es bueno, hermano, que nos acerquemos a la luz. Dice Juan 3 que los hombres no se quieren acercar a la luz para que sus obras sean manifiestas, pero nosotros sí nos acercamos a la luz, porque mi Padre me ama, y al que ama corrige, ¿sí? Para que no la vaya a regar por ahí. Es buena la corrección de Dios, ¿sí? Ahora, entonces estamos viendo por lo que a Dios le agrada, ¿sí? Mateo 21 del 18, versículos 18 y 19, yo sé que usted ya lo ha leído. Ahí nos habla de la maldición de la higuera estéril, ¿sí? Yo le puse ahí que nosotros tenemos que buscar primero el fruto y ya después el follaje, ¿sí? Acuérdese que el Señor Jesús dice la palabra ahí en esa escritura de Mateo 21, que Él se acercó a una higuera a tomar de su fruto y dice que no tenía fruto, que solamente estaba muy hermosa, pero no tenía fruto, y que la maldijo y que no iba a volver, ¿sí? Se esterilizó. Entonces nosotros ahí vemos qué es lo que Dios busca, ¿sí? Él busca primeramente el fruto, ¿sí? Yo le puse aquí que es necesario primero el fruto y después el follaje. ¿Por qué, hermano? Bueno, déjeme primero le digo esto. Es necesario que los servidores, esto yo lo saqué del pastor Juan, ¿sí? Porque es necesario que nosotros crezcamos tanto en aptitud como en actitud. Aptitud es una, actitud es otra, ¿sí? Aptitud es la teoría, la capacidad humana, esa es la aptitud. Que por ejemplo, si usted está en el ministerio de niños, yo a lo mejor estudie, ¿sí? Un poquito de actividades que me van a ayudar, de cómo llevar una clase, esa es aptitud. Pero yo necesito tener también ¿qué? Actitud. Actitud que es el fruto del Espíritu Santo. Porque yo esto les hablaba a las maestras de la escuelita, porque les decía: a lo mejor tú eres bien buena para impartir la clase de los niños, pero no les tienes paciencia y les hablas feo y no los toleras y podemos llegar a caer en la grosería, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo aptitud, pero no tengo actitud. Entonces tiene que haber un balance. De hecho, yo les hablaba de 2 de Pedro, donde dice que tenemos que estar añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ahí viene la aptitud, conocimiento, pero dice al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pero ahí, hermano, habla nada más del conocimiento y habla más del fruto, de la actitud. O sea que para Dios pesa más el fruto, mis hermanos. Y le quería decir así rápidamente de una ocasión donde yo trabajé un tiempo en recursos humanos en una empresa, y había una muchacha que la contrataron muy jovencita. Ella era bien buena en su trabajo, de hecho era la gerente de recursos humanos, y a mí me tocó estar nada más un tiempo con ella. Pero ella, aunque sabía mucho de su profesión, de esa área laboral,
era una persona que tenía muy malas actitudes. Trataba muy mal a los empleados. Usted sabe que los empleados van cuando tienen diferentes situaciones, que les faltó, que tienen un vale, que esto, y tienes que ayudarles a resolver, ¿sí? Y esta persona era muy grosera. Total, hubo muchas quejas. ¿Qué tenía? Aptitud, pero no tenía actitud. Así puede ser también, ¿sí? Así puede ser en el reino de Dios. Entonces, a Dios, ¿qué es lo que le importa más, mis hermanos? El fruto, ¿sí? Y yo le puse por ahí Santiago 3, del 13 al 17. Ahí habla de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y dice, si alguno se cree sabio, y dice, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego empieza a decir de la sabiduría que es terrenal. O sea, si alguien se cree muy religioso o muy espiritual, dice, muéstrelo por su conducta. Y habla de la sabiduría terrenal, que hay donde dice que es donde hay celos amargos y contención. Fíjese, y es alguien que está dentro de la iglesia. Dice, pero ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque dice, esa no es la sabiduría que viene de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios está poniendo? El comportamiento, su conducta. Sí, mis hermanos, eso a Dios le importa más. Y luego ya dice después, la sabiduría que es de lo alto es primeramente amable, pacífica, llena de misericordia y de fruto. Ahí menciona el fruto. ¿Se fija? Qué importante es para Dios y qué pesa más delante de Dios. Yo le digo, prepárese. Los músicos tenemos que estarnos perfeccionando, pero yo tengo que saber que a Dios le importa más el corazón y la conducta. Usted sabe, hermano, que el Señor reprende muy duramente a los fariseos, ¿sí? En Mateo 23, todo Mateo 23 habla de cómo el Señor los exhorta, los reprende. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la palabra, ya tenían la ley, ¿sí? Y ahí en el versículo 25 les dice, ustedes solamente limpian lo de afuera del vaso y del plato, dice, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. El follaje, hermanos, representa la apariencia, representa la capacidad humana, representa la religiosidad, que estamos untados solamente de religiosidad. En otras iglesias, aquí no, ¿sí? Ahora, hermano, y también les dice, ustedes son semejantes, y está muy fuerte, a sepulcros blanqueados. Dice que por fuera se muestran muy hermosos, muy adornados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Esto no era para la iglesia, mis hermanos. A veces nos agarramos de aquí. No, es que el Señor habló duramente. No, el Señor les habló duro a los fariseos. Porque a los que se les da, se les demanda. La demanda es mayor para los que ya tenemos un conocimiento, ¿sí? Por eso, hermanos, yo le decía que después, primero es el fruto y después es el follaje. ¿Por qué? Porque los que a lo mejor, los que van a estar predicando, dice nuestro pastor, tenemos que empezar a pulirnos un poquito más. Le digo, Dios ve el corazón, pero la gente ve lo de afuera. Por ejemplo, el pastor le dijo a Juan Carlos, cómprate unos trajes, mijo, para que cuando salgas no te menosprecien. Y nosotros sabemos que yo me tengo que empezar a pulir un poquito más en mi apariencia, a lo mejor empezar también a usar palabras, a pulir mi léxico también, mi forma de hablar, ya no decir ansina, ya no decir, no, de verdad. Imagínese si el aiga no existe, hermano, así nos decían las maestras en la universidad, licenciadas, el aiga no existe, es haya, ¿sí? Empezar a pulirnos, eso no es lo más importante, no me voy a ir al infierno. Las muletillas que usamos de repente, a veces usamos mucho, que no es malo, pero tenemos que empezar a pulirnos por si un día el Señor nos lleva a lo mejor, nos usa como a Daniel, que nos lleva delante de reyes, ¿sí? Entonces por eso yo le dije, pero usted sabe que para Dios pesa más que el fruto, ¿sí? Ahora, hermano,
Mateo 7, del 16 al 20. ¿Sí? Ahí usted ya se lo sabe. Ahí dice que por sus frutos, nuestros frutos, nuestra actitud, repito, comportamiento, conducta, vamos a ser conocidos. ¿Sí? El árbol se conoce por sus frutos. Y en esta parte nos habla del árbol malo y del árbol bueno. Que el árbol malo no puede, hermano. No dice que no quiere, que también puede ser, pero aquí dice que no puede dar buenos frutos. Ni el árbol bueno dar malos frutos. Así que por los frutos seremos conocidos. Por nuestra actitud, conducta y comportamiento vamos a ser conocidos. Ahora, yo en lo personal, yo le decía hace tiempo que yo le preguntaba al Señor, ¿y entonces yo qué soy, Señor? ¿En cuál categoría entro? Pregúntele al Señor. Y ya el Señor me contestó y me empezó a enseñar y me decía, el árbol malo somos todos. Ahí le puse. ¿Por qué somos todos? ¿Sí? Porque todos tenemos una naturaleza de maldad o vieja naturaleza. Dicen por ahí que, y es una realidad, que el niño cuando nace ya trae lo malo, que le tenemos que enseñar lo bueno a nuestros hijos. Pero todo así, con el pecado que viene desde Adán, que nos fue heredado. Por eso todos somos el árbol malo, ¿sí? Y esa naturaleza está viciada o acostumbrada a los deseos engañosos, ¿sí? Esa naturaleza, ahí le puse las citas para respaldar esto. Esa naturaleza es rebelde, es desobediente. Y me gustó mucho y se lo puse ahí. Nosotros traíamos la imagen de nuestro padre el diablo. Así le dijo el Señor a los fariseos, pero la verdad es que así venimos al Señor. Nos parecemos más al otro. ¿Sí? Y también, hermano, por eso usted diga, todos venimos como árboles malos. Todos. Por lo que ya le expliqué. Todos traemos y tenemos esa vieja naturaleza que tiene que estar menguando, ¿sí? Para que Cristo crezca en nosotros. Pero también dicen otras versiones que en vez del árbol malo, dice que es el árbol dañado. Y aquí ya se le ha hablado de los daños, del resentimiento, la amargura, el rechazo, la culpa, el temor. Cada uno de estos daños, hermano, da una imagen contraria al carácter de Cristo. Una persona con resentimiento hacia alguien es una persona explosiva, es una persona que siempre está enojada. Ese es el fruto que está dando. Cada daño da un fruto, da una actitud, un comportamiento contrario a la palabra de Dios. Por eso la persona no puede, porque damos de lo que tenemos, hermano. Por eso es bueno que el Señor nos muestre todos esos daños que puede haber en mi corazón. La baja autoestima, hermano. Cuando batallamos con la baja autoestima, hasta porque dos personas están hablando por allá, ya pienso que están hablando de mí. No, de seguro ya me están comiendo, como dice la pastora Ale. No se crea, pero es una realidad, hermano. Cada daño da un carácter, un fruto contrario al carácter de Cristo. Entonces, hermano, esto es lo que se opone a que demos fruto. Nuestra vieja naturaleza y nuestros daños. Agréguele, ¿qué más hay en el alma? Las iniquidades, que se les va a hablar aquí más adelante. Iniquidades que a veces no sabemos, son tendencias a algo, ¿sí? Lo torcido que todavía hay, cautiverios que hay en el alma. En el alma hay muchas situaciones, hermano, que se van a oponer a que yo dé un fruto. Por eso yo tengo que hacer que estas mengüen y que los daños sean sanados, ¿sí? Ahora, ¿quién es el árbol bueno? Dice Mateo 19, 17, donde Jesús estaba hablando con el rico, con el joven rico, que le dice, maestro bueno. Y le dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, ¿quién es el árbol bueno? Nuestro Dios. Pero, hermano, en la medida en que yo permito que Dios haga su obra en mí, yo me voy a estar convirtiendo en ese árbol bueno, ¿sí? Mostrando a Jesús. Y esta conversión, hermano, a veces uno
nos limitamos a decir que la conversión es cuando yo acepté a Cristo. Y yo quiero decirle que no. La conversión es un proceso constante en la vida del cristiano. Yo me tengo que estar convirtiendo al Señor todos los días, ¿sí? Y convertirse es ser transformados, ¿sí? También es dejar lo que Dios me está marcando para hacer su voluntad. Y en la medida que yo me estoy convirtiendo, yo me voy a ir pareciendo a Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor no nos deja en nuestra condición. Ahora, hermano, ¿cómo Dios trabaja en nuestras vidas? Esto grábeselo. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. Por eso inició ¿con quién? Cuando aceptamos a Cristo, ¿en dónde inició nuestra restauración? En nuestro espíritu. Pero ¿dónde va a continuar? En el alma. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo externo es un reflejo de lo interno. Mis actitudes, mi comportamiento, mi forma de hablar es un resultado de lo interno. Sí, esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Sí, esto, hermano, de verdad, porque si no vivimos una vida religiosa y a veces es triste que no se vean cambios cuando hay tantos años y no entendemos ciertas cosas. Tenemos que permitirlo, que Dios, y decirle: Señor, sigue perfeccionando, Padre, tu obra en mí, porque yo quiero parecerme más a Jesús. ¿Cómo hace el Señor esa obra en nuestras vidas? ¿Sí? Yo le puse ahí, si le puedes continuar en la siguiente diapositiva, por favor, Cris. Él trabaja de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo es que Dios trabaja con nosotros? Ahí le puse. Primeramente, por medio de su palabra, por medio de cada enseñanza. Hebreos 4:12 dice que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, discernir, separar, y las intenciones del corazón. Por eso cuando usted de repente le incomode, que diga: ay, ya me están hablando de mí. No, es que la palabra es una espada que de repente va a sacar a la luz, ¿sí? Entonces, fíjese, dice que la palabra llega hasta los tuétanos. Los tuétanos, hermano, nos han enseñado que es donde está el ADN, en el tuétano, ¿sí? Que es de lo más profundo del hueso, ¿sí? Es donde está el ADN. Y la Biblia dice que la palabra llega hasta el tuétano, hasta el ADN. Por eso hay una conversión, por eso hay una transformación. Pero cuando yo vengo con un corazón manso y un corazón humilde, su palabra penetra hasta ese lugar y ¡fum! Empieza a haber cambios. Por eso siempre dice la palabra: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar o sanar nuestras vidas. Así tengo que venir yo a la iglesia. Padre, que tu palabra me convierta, que tu palabra me transforme. También, hermano, por medio de la oración. Cuando yo estoy orando, hermano, literalmente yo recibo, o sea, orar es hablar con Dios, pero también hay un intercambio, ¿sí? Decía uno de los líderes de allá de la iglesia, de esa parte donde dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y él decía: es cuando tú entregas tu debilidad a Dios en la oración y recibes su fortaleza. Eso es lo que nosotros hacemos en la oración. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo soy bien, que no me puedo callar cuando me dicen algo, y que al que me la hace me la paga. Señor, tú sabes que estoy viciado a la depresión, que estoy viciado al resentimiento. Señor, gobierna mi vida, que mengue la vieja naturaleza. Yo le digo así cuando oro, le digo: Padre, gobierna mi vida, toma control, Señor, porque todo lo que hay, le canto esa canción, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, y necesita más de ti, ¿sí? Porque las canciones no solamente son oraciones cantadas, ¿sí? ¿En dónde más Dios sigue haciendo su obra en mí?
en la iglesia. La iglesia, hermano, es ese mesón del que nos habla el buen samaritano, donde aquel hombre que quedó herido, medio muerto, así venimos al Señor. Y dice que pasaron 2 personas y no le hicieron caso. 2 personas que conocían la ley, pero 2 religiosos, un sacerdote y un levita. Pero dice que después pasa el buen samaritano. ¿Quién es ese buen samaritano? Nuestro Señor Jesús. Es el único que tuvo compasión de nosotros, hermano. Porque yo creo que hasta muchos cristianos nos decían, a veces nosotros podemos decir, no, ya no va a cambiar. No, yo creo que un milagro. Pero lo decimos sin fe, como esos religiosos. No, mira ya cómo está. Ya, nomás hágalo a un ladito que se acabe de morir. A veces así somos, hermano. Pero Jesús, nunca debemos dar una causa por perdida. Antes de adelantarme, los pastores siempre tenemos que tener esperanza, que alguien sea restaurado, que un toque de Dios venga sobre su vida y sea restaurado. Ahora, dice que el buen samaritano lo empezó a curar, porque cuando el Señor nos salva, comienza nuestro espíritu, derrama su Espíritu Santo, ya perfecciona nuestro espíritu. Pero ¿qué sigue después del espíritu? El alma. ¿Y a dónde lo lleva ese buen samaritano? Al mesón, para que continúe con su restauración. El mesón es la iglesia, hermano. Tengo que tener un compromiso con una iglesia. No puedo andar brincando de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mi sanidad y mi restauración, mi llamado se atrasa, se alarga, porque no tengo un compromiso en una iglesia. Nos han dicho que la iglesia también es ese vientre donde se va a desarrollar el propósito que Dios tiene para mí. ¿Sí, hermano? Por eso, ¿por qué cree que hay vidas que tienen años con las mismas situaciones, hermano? Porque va bien lenta. ¿Sabe por qué? Hay personas que porque tratan de ser obedientes, se esfuerzan por estar en todo, por mostrar un compromiso, y crecen a una velocidad que uno se queda asombrado. Y hay gente que no, que se tarda años para salir de lo mismo, de su amargura, de su resentimiento. ¿Por qué? Porque no estoy en el mesón. Y aparte, hermano, no muestro un compromiso. Si yo no muestro un compromiso con Dios, Dios no tiene compromiso conmigo. Deuteronomio 7:9. No se va a desarrollar mi propósito. Claro, hermano, nos han dicho, no todo lo que se dice ser iglesia es iglesia. Tristemente, sí tenemos que ver la palabra que se da en ese lugar. ¿Qué me está produciendo a mí? Y si no es un lugar correcto, ahora sí que córrale por su vida. Sí, pero si es un lugar correcto, entonces sí, Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo? Que se te note, como aquel paralítico de Betesda, ¿verdad? 38 años y seguía con su parálisis. Y el Señor le decía, ¿quieres ser sano? ¿Y a qué se refería esa pregunta? Que se te note. Esfuérzate, sé valiente. Tienes que estar en el vientre, tienes que estar en el mesón, ¿sí? Para poder salir y avanzar. Ahora, hermano, ¿cómo podemos dar mucho fruto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios? Si me puedes poner la siguiente, por favor, Cris. ¿Qué es lo que marca la palabra para que yo lo anhelo, Señor, pero no puedo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo dice la palabra, ¿sí? Número 1, o el primer punto, buscando ser una buena tierra. Mateo 13:23 nos habla de la parábola del sembrador. Y sí sabe que a veces solamente lo utilizamos para la gente que no conoce a Dios. Pero sí sabe que dentro de la iglesia hay diferentes tierras, y que la semilla es la palabra de Dios, y que no todos reciben el mensaje de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí nos habla que la buena tierra es la que retiene la palabra. ¿Y cómo se nota que la retiene? La empieza a poner por obra, y por ende empieza a dar fruto. O sea, si yo empiezo a ser obediente a la palabra, voy a dar fruto. ¿Se fija? Y la obediencia, hermano, no es un sentimiento. La obediencia es una decisión. Es decir, Señor, tú me estás diciendo esto, así es. Tú me dices que perdone, perdono. Tú me dices que ame, amo.
Tú me dices que mi diezmo, mi ofrenda, ahí está, Señor. Y voy a empezar a dar fruto. Y ahí dice que la buena tierra no solamente dio al 30, sino que empezó a dar después al 60 y al 100 por uno. Eso es lo que queremos, darle mucho fruto, porque queremos que Él sea glorificado. ¿De qué otra manera puedo dar fruto? Permaneciendo en Dios. Juan 15:3. Usted sabe que ahí nos habla de la vid, ¿sí? Dice, y nosotros tenemos que ver esas palabras claves. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Y a qué se refiere permanecer en Dios? Lo que ya hablamos. Compromiso con Dios. En la iglesia. Compromiso, cuando yo obedezco estoy mostrando compromiso. Cuando yo no me aparto de Él, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, estoy mostrando compromiso. Que usted le diga: Señor, yo no entiendo por qué me llueve, me truena, pero ahí voy a estar, Padre, porque tú sacarás mi alma del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Y yo, porque yo sé que todas las cosas ayudan a bien, porque sabe que mucha gente se puede alejar, porque sabe usted que entre más busque a Dios va a haber oposición, porque el reino de los cielos sufre violencia. Va a haber oposición, que no quiere mi esposa, que no quiere mi esposo, pero usted busque a Dios. Sí, a mí me dijo mi hermana Peniel en una ocasión: tú tienes que moverte. Me dijo: yo no siempre voy a estar contigo. Y sabe que eso en primero me dolió y me hizo un dañito, pero luego entendí: yo no tengo que esperar a que los demás lo hagan, yo lo voy a hacer. A mí me ayudó. Entonces yo dije: no, yo me muevo. Así, hermano, no espere de que si van, no, es que no quisieron ir. No, tú muévete, vete en el camión. Porque, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo sé que tú vas a transformar todo mi ser. ¿Sí? Ahora, hermano, usted tiene que saber, porque a veces uno se puede frustrar. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que dice: Señor, ¿por qué esta situación no cambia? ¿Por qué esta debilidad, Señor? Siento que nada más no puedo. Sí, pero hermano, si yo estoy en compromiso, en comunión, en la oración, ya sabe que es comunión, oración, lectura de la palabra, congregarnos. Un día esa debilidad, hermano, con la que yo estoy batallando, un día va a ser transformada. ¿Y qué ejemplo le doy? El ejemplo de Juan, el apóstol Juan. Un día estudiamos con los niños y a mí me impactó mucho, porque Juan era de los hijos del trueno. Creo que era Juan y Jacobo. Y se les decía a los hijos del trueno porque era gente colérica, fiera. ¿Sí? Nadie los... Eran de la Vence, exactamente, de la Polvorera, puro de ese, el aferro. Entonces, mis hermanos, ¿cómo? Y dice que Juan era de los que estuvo con Juan el Bautista, dicen por ahí los historiadores. Y que Juan el Bautista, ¿qué les dijo cuando vino Jesús? Véanlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, ¿sí? Y dice que cuando Juan escuchó eso dijo: Él es el que me va a transformar, Él es el que va a hacer la obra en mí. Y usted sabe que se unió a Jesús, se comprometió con Jesús. ¿Y cómo lo ve usted en las cartas de Juan? Primera, segunda y tercera. El Hijo amado. Por eso usted tiene que tener esperanza. Yo, cuando me llegué a frustrar, yo me agarraba de la palabra y decía: el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y le digo a las personas en la iglesia, a los hermanos, le digo: ¿cómo sabes si ese día que tú faltaste, ese día te iba a caer un toque de Dios? Ese día el Señor esa debilidad la iba a transformar y te iba a quitar lo amargado, lo resentido. Le digo: por eso esfuérzate, sé valiente, porque un día eso va a ser absorbido por la gloria de Dios. Pero tengo que permanecer en Él. ¿Sí? No, es que nuestro Dios es maravilloso. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
¿sí? Dice Juan 16:13 que Él siempre nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Hermano, cuando usted tiene una vida de comunión con Dios, oración, lectura de la palabra, me esfuerzo de estar en la iglesia. Hermano, si usted no puede todos los días, pero dice, yo el domingo no le fallo al Señor, o yo no puedo el domingo, pero el viernes ahí voy a estar, aunque sea un día, ¿sí? Él le va a guiar. Dice un proverbio: los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Y cuáles cosas? Principalmente las personales. Que el Espíritu de repente le dice: ¿tienes celos? ¿Tienes celos? ¿Tienes envidia? Ya otra vez te está pegando el rechazo, porque el Espíritu me va a guiar. Pero no para juzgarme, hermano, no para ofenderme, sino para decir: ten cuidado. Acuérdese que Saúl empezó a sentir celo de David y no dio la batalla. ¿Y qué pasó, hermano? De repente ya estaba endemoniado. Entonces, cuando él me marque algo: Señor, ayúdame, yo reprendo y yo declaro que esto no viene de ti. Y dice el apóstol Pablo, dice, hay una parte donde dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dice al final: yo no me dejaré dominar. ¿Sí? Señor, que tú estás levantando a alguien. Dice la palabra: gózate con los que se gozan, porque un día vendrá lo tuyo, un día a ti también Dios te va a levantar. No sientas, no le des lugar a los celos, a la envidia, porque si pasa, hermano. A mí me ha pasado, pero es donde tú dices: Señor, yo no me dejaré dominar, esto no es tuyo. Donde yo empiezo a filtrar esos pensamientos que no son puros, no son amables, no son dignos de alabanza. Y yo digo: esto no viene de ti, Señor. Gracias por mostrármelo, Padre, porque me amas. Te estás amargando. Hace poquito me dijo el Señor, fíjese, la pastora Jocabet me dijo: te estás amargando. Cuando hablaron de la amargura allá en la iglesia, me dijo: le estás dando lugar, un resentimiento que lo dejaste. Y yo le dije: Señor, perdóname, si me estoy amargando y te pido perdón. Por eso la sanidad no es en un momento, hermano. Por eso dice: guarda tu corazón, porque todo lo que a lo mejor ya te sanó el Señor va a querer regresar a tu vida. Y va a querer regresar con 7 demonios más, mayores, ¿sí? Pero, hermano, dejémonos guiar por el Espíritu. Dice Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Ahí nos enseña cómo vivir, ocupándonos de las cosas del Espíritu. Si yo quiero vivir en el Espíritu, pero ¿cuáles son las cosas del Espíritu? La oración, la lectura, la iglesia. Si no me ocupo de esto, pues no voy a ser espiritual, voy a ser más carnal. Si no de hecho ahí dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, léalo, hermano, léalo en su casa, porque está largo, pero está bien hermoso. Porque desde el 7 comienza diciendo en los últimos versículos: porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, la vieja naturaleza que está en mí. Pero ahí Dios nos da la esperanza, nos da la salida. Dice: esta es la forma: vive en el Espíritu, ocúpate de las cosas del Espíritu, no satisfagas. Gálatas 5:16 también nos dice de esa lucha que hay entre la carne y el Espíritu. ¿Sí sabe que eso depende de nosotros, hermano, y no depende de Dios? ¿Sí sabe que son decisiones que yo tengo que tomar? Yo les digo: te sale el angelito y te sale el demonio, y acá del otro lado, como salen las caricaturas, y nosotros vamos a decidir, hermano, ¿a quién obedecemos? Si se le viene la envidia, el celo, y usted dice: no, Señor, gracias porque levantaste a mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás levantando obreros, porque la mies y te empieza a gozar, y le dices: te reprendo en el nombre de Jesús, esto no viene de Dios, yo no quiero que esto me domine. Y empiezas a dar la batalla. Hermano, para poder dejarnos guiar por el Espíritu, implica un negarnos a nosotros mismos, implica tomar la cruz, que es lo que vamos a hablar a continuación. Me estoy yendo rápido, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Ya vamos a ver lo último, la vida de cruz, hermano. Entonces, el querer dejarme guiar implica rendir mi voluntad al Señor y decirle como Jesús:
no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Porque yo vengo a agradarte a ti, Señor, no agradarme a mí. ¿Sí? La vida de cruz, hermano, ahí le puse. Nuestro Señor Jesús tomó la cruz por amor ¿a quién? A nosotros. Y yo recordaba una canción viejita donde creo que era un soldado el que la estaba cantando, donde dice que el soldado que estaba cerca de la cruz, de donde estaban crucificando a Jesús, dice que Jesús le dijo: si no bajo de este lugar es por amor a ti. Entonces, hermano, alguien que desea servir, es necesario que tome este pensar de Jesús. Señor, la cruz se toma por amor a ti, porque Él la tomó pensando en mí. ¿Sí? ¿Qué representa la cruz? Ahí le puse. Esto yo lo escuché y a mí me impactó, sentí que se me quedó así. Porque la cruz, hermano, representa el amor más grande. Dice Juan 15:13, dice: no hay amor más grande que el que pone su vida por sus amigos. Y eso solo Jesús lo hizo. Entonces, pero hermano, eso no es todo. También representa ¿qué? Muerte, sacrificio y la negación. Porque ahí se dio un sacrificio perfecto. Entonces yo tengo que ver todo lo que representa la cruz, hermano. No limitarme al amor más grande, sino saber que ahora representa también esto, ¿sí? Lucas 9:23 dice: y decía a todos, porque había multitudes, hermano, que seguían a Jesús. Por eso dice, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Yo le puse Lucas porque ahí dice cada día. Cada día yo voy a tomar decisiones, hermano. Obedezco al espíritu o obedezco a la carne, ¿sí? Dice: tome su cruz cada día y sígame. Hermano, le decía a toda la multitud, pero ahí dice, o sea, yo aquí puedo entender que cuando tú dices: yo no quiero ser multitud, Señor, yo quiero servirte. Bueno, esta es la demanda. Toma tu cruz. Por eso no es para todos, hermano. El servicio a veces no es para todos, porque es necesario morir. Dice un canto: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente con querer hacer. Dice: es necesario morir. Morir, hermano, al ego. El ego no es solo la soberbia, el orgullo. El ego es buscar lo nuestro. Y dice la Biblia que Jesús se despojó. Porque cuando alguien sigue buscando lo suyo, sigue siendo un niño espiritual, hermano. No quiere decir, mi hermano, que yo no le puedo pedir a Dios. Soy su hijo, sí le puedo pedir. Pero cuando alguien empieza a avanzar en el conocimiento de Dios, dice: Señor, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Yo voy a buscar tu reino. Yo voy a buscarlo, Señor, tu voluntad. Y tú te vas a encargar de lo mío. Esa es una realidad, hermano. Porque fiel es el Señor. Pero a veces estamos buscando lo nuestro. Por eso dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿De qué nos habla también, hermano? De una mayor consagración. De esto nos va a hablar también es el apóstol Juan Carlos. Nos va a hablar el hermano Juan Carlos, ¿sí? Porque él hacía esa diferencia. Cuando alguien se consagra, ¿qué significa consagración o consagrado? Apartado para Dios. Cuando yo me niego a algo, hermano, es porque yo me estoy apartando para Él. Yo quiero, Señor, mi vida es tuya. La consagración es para apartarnos para Él. La santificación, decía el hermano Juan Carlos, es para cuidar tu salvación. Pero la consagración es para el que quiere servir a Dios. Y es tomando la cruz. Ahora, el discípulo, hermano, nosotros que queremos servir, que no queremos ser multitud. El discípulo, le puse ahí, busca ser como su maestro. Mire, lea Filipenses rápido. Filipenses 3:10. Me gusta lo que dice ahí apóstol Pablo. ¿Me está fallando esto o a qué le muevo? Dice: entonces yo, si mi Señor tomó la cruz y yo quiero ser como mi Señor, ¿qué voy a hacer? Seguir
seguirlo por ahí. Ese es el camino. Entonces, dice Filipenses 3:10, eso lo dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte. Este es un discípulo, hermano, que dice: Señor, este es el camino que tú seguiste. Es un camino angosto, hermano. Sí, es como en el atrio, hermano. ¿Sí se acuerda del atrio? Esa tienda que fue levantada en el desierto. Ese tabernáculo que después llegó a ser el templo, ¿sí? Ese tabernáculo que era esa tienda que se levantó en el desierto, ese primer templo, ¿sí? Que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos que aspirar al lugar santísimo. En el atrio entraba todo el mundo, un lugar espacioso. Había mucha libertad. Decía una hermana en Monterrey, nos daba risa porque decía: es que yo no quiero ser tan santa. Y a mí me daba risa, ¿verdad? Pero Dios no te obliga. Entonces, que no nos quedemos en el atrio, que yo aspire al lugar santo. En el lugar santo, que era otra tienda más pequeña, ahí entraban solo los sacerdotes. Pero los sacerdotes, para entrar al lugar santo, tenían que pasar por la fuente, el lavacro, el sacrificio, el altar del sacrificio, tomando la cruz, para poder ¿qué? Ir al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? El candelero, los panes, o sea, ahí hay más. Hay sabiduría, hay los 7 espíritus de Dios que nos habla el pastor Matías. De eso representa el candelero, los 7 espíritus de Dios, espíritu de poder, de inteligencia, de temor de Dios. Ahí lo vamos a estudiar también. Ahí hay pan, ahí está el altar del incienso, pero ahí solo entran los sacerdotes y ahí se va haciendo más chiquita la tienda. Porque entre más conozco a Dios, yo me voy a querer consagrar más. Ahorita lo vamos a ver. Isaías, capítulo 6, cuando Isaías contempló al Señor, que dice que después que murió el rey Usías, dice: entré yo, dice, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando usted está contemplando a Dios, dice en versículos más adelante, que él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y luego dice que vino un ángel con un carbón encendido, tocó sus labios, porque en la medida en que yo lo contemplo al Señor, voy a ver mi condición, voy a ver lo que no veo y me voy a querer consagrar más, el lugar santo. Pero dice el pastor: busquemos ser de los que entran al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y era un lugar muy pequeñito. Pero imagínese estar en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Es incomparable, hermano, y es lo que nosotros vamos a buscar. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:12 dice: de manera que la muerte, esto a mí me impactó. Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros, dice, y en vosotros la vida. Porque cuando yo muero a lo que Dios me está indicando, se va a manifestar la vida de Dios. Por eso dice, en una parte que dice: el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida o lo suyo por causa de mí, la encontrará, la hallará. Entonces en nosotros, grábese, lo que va a actuar: la muerte y la vida. Cuando yo muera, entonces voy a ver a Jesús, ¿sí? Ahorita vamos a ver, hermano, ya estoy terminando. Termino con esto, los niveles de cruz. Esto, hermano, nos va a llevar a más consagración, porque me quiero apartar. Yo soy de Él, yo nací para servirle, como aquel Samuelito que desde niño fue llevado al templo
y que la mamá cuando lo tenía en su vientre dice, este será dedicado a Dios. Que así usted diga de usted, de sus hijos, tú eres del Señor. ¿Sí? Colosenses 3, del 5 al 14. No lo vamos a leer porque ya no quiero tomar más tiempo, pero ahí nos habla de los diferentes niveles de cruz. Ahora, hermano, yo le puse ahí que esto es según la demanda del Espíritu a nuestras vidas, ¿sí? La demanda no es igual para todos, pero entre más le buscamos, más se va a ver, pues cosas que dices, esto ya no, Señor. Esta actitud ya no, Padre. Ya tú me demandas que ya no, que ya le dé más la batalla. Y yo le puse ahí Isaías 6, lo que le estaba diciendo. Segunda de Timoteo 2:21 dice, el que se limpia de todas estas cosas será un instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto, fíjese, este versículo mi papá no lo cantaba hace muchos años. Y yo desde que escuché esa ocasión a mi papá que nos decía que no, ni siquiera lo queríamos oír, pero yo sentí que eso a mí me impactó. Porque yo decía, yo quiero eso. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero yo quiero ser útil al Señor. Yo sentí que yo decía, yo quiero eso. Por eso, hermano, léale la palabra a sus hijos, aunque no le hagan caso. Léaselas, póngase a orar con ellos, porque la palabra es una espada que va a penetrar ahí, ¿sí? Ahora, ahí nos habla, ¿sí? Nos habla de pecados escandalosos o visibles, ¿sí? Ahí en el versículo del 5 al 6 dice que, bueno, si quieren vámonos rápidamente, ¿sí? Vamos a irlo leyendo, y ya esto es lo último con lo que estoy terminando. Colosenses 3 dice, habla de la vida antigua y la nueva. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es un primer nivel de cruz que nos habla de pecados escandalosos, pecados visibles. Entonces yo me voy a ver en dónde estoy. Si estoy aquí, pues, a lo mejor esto es todavía normal en gente que comienza, pero ese que comienza tiene que avanzar. Pero si tengo años, hermano, y esto todavía está en mi vida, pues tengo que arrepentirme, ¿sí? Hoy es el día de salvación, arrepintámonos, ¿sí? Pero si usted dice, yo quiero consagrarme más, bueno, pues se va a ir al versículo del 8 al 9. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí habla de pecados internos, cosas que no se ven, ¿sí? Por eso dice aquí ira, enojo, malicia. Yo le puse ahí otras cosas, hermano. Le puse los celos, la envidia, la rebeldía, ¿sí? El no querer sujetarnos desde nuestros padres, nuestros pastores, al gobierno, hermano. La rebeldía con lo que Dios establece. Eso también dice la Biblia que la rebeldía es como pecado de adivinación. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, Dios ve al rebelde igual que ve a un adivino. Por eso, Señor, escudriñame, Padre. Escudriñame, Señor, toda soberbia. Lo que dice también Proverbios, ¿verdad? Que dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego empieza diciendo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿sí? O tremendos. Entonces hay que decir, Señor, y también los daños, hermano. Sí, también esos son pecados. Rechazo, el temor es lo contrario a la fe. Y no quiere decir que no lo sintamos, hermano, sino que le demos la batalla. Que cuando le venga el temor y la preocupación, usted diga, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
y diga: yo no me voy a dejar dominar, Señor. Tú eres el que guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Que viene el rechazo. Nadie te quiere, nadie te habla, no te visitan los pastores. Usted visita pastores, usted hábleles, usted empiece a dar. Le digo a mis hijos, porque mis hijos me piden todo el día, y le digo: Abraham, te tienes que quitar esa mentalidad, hijo, puro dame. Ahora tú empieza a decir: mamá, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? Entonces, hermanos, el rechazo que viene a nuestra vida otra vez, porque si viene, ¿por qué a ti no? ¿Por qué tu mamá no te habla como a tu hermano? ¿Por qué? ¿Sí? Y usted tiene que decir: no, Señor, yo soy amado. A tus ojos soy de grande estima. Tú de tal manera me amas. Empezar a usar la espada del Espíritu, ¿sí? Entonces, acuérdese que el cristiano espiritual no es el que no siente, sino que es el que le da, como dice, no es el que flota, el que tiene alas, no. El cristiano espiritual es el que le da la batalla. El que presenta batalla contra lo que sabe que no le agrada al Señor, ¿sí? Y el niño es el que le da rienda suelta. Cuando es niño, por causa del tiempo, repito, Dios lo tolera. Pero cuando ya tenemos años, hermano, entonces hay que empezarnos a examinar, ¿sí? Pero, hermanos, siempre buscando agradar a nuestro Dios. Y termino con esto. Versículo 11, costumbres, hábitos, cultura, hermano, porque dice donde no hay griego ni judío. Versículo 11, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. A veces, hermano, costumbres que traemos, pero eso le digo, conforme yo voy avanzando del atrio, pero usted dice: ya no quiero el atrio, yo quiero el lugar santo. Pues Dios va a empezar a decir: necesitas morir a esto si tú quieres avanzar. Por ejemplo, el pastor Juan Carlos ahorita trae mucho eso, porque el pastor le dijo: tienes que cuidar tu alimentación, porque si quieres alcanzar el propósito de Dios, tienes que estar sano, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. A veces podemos estar enfermos por una mala alimentación, por un mal no nos hemos cuidado, no hemos sido buenos administradores. Y no vamos a alcanzar el propósito de Dios, no porque Dios no lo quiera, sino por nosotros. ¿Qué estoy comiendo? ¿Sí? Salud. Por eso, por ejemplo, decíamos, imagínese a alguien que tiene diabetes, ¿cómo se dice? Y tomando coca desde la mañana. Digo: ay, Señor, bárbaro. Hermano, costumbres a veces entre las familias van jugando carreras, que si ya tiene una sala nueva, nosotros también queremos una sala nueva. No importa que nos endeudemos, pero a veces hasta se compite. No, hermano, no. Dios va a empezar a hablar a nuestras vidas. Malos hábitos, ¿sí? Se dice que detrás de todo mal hábito hay un demonio. Pero el Señor, por eso le digo, el Espíritu va a traer esas demandas a nuestra vida, según en el nivel que nosotros nos encontremos o el que queramos estar. Pero tomaremos la cruz, ¿por qué, hermano? Por amor. Porque todo se hace por amor al que nos amó primero. Póngase en sus pies. Ya terminé. Vamos a orar. Y con esto ya nada más faltaría otro principio. Primero Dios la otra semana. Sí. Y voy a hacer un escrito de todo esto que se ha estado hablando para dárselo, si usted quiere continuar viéndolo, ¿sí? Vamos a terminar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Mi Dios, yo sé, Señor, que tú eres bueno, como dice el pastor Juan, que tú, Señor, tus planes son de bien para cada uno de nosotros, Padre. Pero, Señor, nosotros queremos ser como Jesús, Padre. No nos queremos conformar a este siglo, dice tu palabra. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por la renovación del entendimiento. Y tu palabra, Señor, nos hace ver cuál es tu voluntad, Señor. Y nosotros queremos agradarte a ti, Padre. Nosotros queremos servirte, Señor, porque somos deudores de tanto sacrificio, de tan precioso sacrificio, Señor. Somos deudores, Padre,
de ese amor que se demostró en esa cruz. Padre, nosotros queremos crecer en amor hacia ti. Nosotros queremos crecer en pasión, en entrega, Señor. Porque tu gracia, dice un canto, porque tu amor ha sido más dulce que la miel. Dice, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, porque tú me amaste primero, Señor. Quiero empezar, Señor, a dar. Quiero empezar a dejar lo que necesito, lo que me duele, para darte a ti, Señor. Porque, Padre, te debo tanto, Señor. Dígale, yo quiero crecer en amor. Yo quiero crecer en entrega al que me amó, al que murió en una cruz, al que se entregó sin reservas por mí. Gracias por tan precioso sacrificio, Señor. Gracias por tu ejemplo, Señor. Porque eres tan íntegro. Fuiste, Señor, el siervo perfecto. Fuiste el Hijo amado de quien el Padre se complacía, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Quiero seguir tus pisadas. Padre, no queremos vivir una vida religiosa, Señor. No queremos vivir un cristianismo de apariencias. Queremos tu corazón, queremos tu espíritu, queremos ver que tú transformes vidas en este lugar, Señor. Que los que quieren servir tengan tu corazón. Te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Que el corazón de Dios, que la imagen de Cristo se forme en cada vida, Señor. Y salgan obreros, Padre, preciosos. Obreros no de la religión, obreros no de la motivación humana, no de la sabiduría humana. Obreros conforme al corazón de Dios, que amen, Señor, tu rostro, que amen a las multitudes. Señor, dígale, eso es lo que anhelo, Padre. Eso es lo que buscaremos. Tu rostro, tu corazón, tu palabra, Señor. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón, que la mente de Cristo se forme en nosotros para servirte, Padre, como conviene, para servirte como tú lo anhelas, Señor, no en nuestra propia opinión, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice este pueblo, Señor. Sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Renueve sus fuerzas como las del búfalo. Señor, enamóralos más de ti. Señor, atráelos a tu cámara de amor. Señor, a esas cámaras del banquete, Padre. Que esta iglesia viva, Señor, el libro de Cantares. Yo lo declaro, mi Dios, yo lo creo, Padre, que tú los estás llamando. Búscame como al oro, como a la plata, como a lo que más desea tu corazón. Y me buscarás y me hallarás. Padre, tú estás hablándonos, Señor. Tú nos estás llamando a vivir ese libro de Cantares. Porque estar contigo, Señor, no hay otro lugar que deseemos, Padre. Porque quieres abrirnos tu corazón. Señor, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tuyos somos y de tu exclusiva posesión. Señor, tú bendices a este pueblo, Padre. Tú le dices, Señor, que no los dejarás, Padre, que seguirás hablando a su corazón para que te amen, Señor, para enamorarlos, Señor, para seducirlos. Tú los estarás llamando, Señor, a la oración, Padre, a la palabra. Tú los bendices el día de hoy, Señor. Tú extiendes tu mano para decirles, te voy a enamorar. Te voy a enamorar, te voy a enamorar y te voy a mostrar
que yo no soy una religión, que yo no soy una apariencia, que yo soy un Dios vivo, que yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo soy el que te ayudo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Eso es lo que anhelamos, amores contigo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y nada más déjeme, le digo rápidamente algo que el Señor me dijo hace poquito, y es para ustedes. El Señor dijo que nunca iba a faltar las aguas. Si recuerda esa parte en Ezequiel donde habla de las aguas salutíferas, que son para la sanidad de todo aquel que entra a las aguas. Y el Señor dijo que no va a faltar esas aguas mientras haya odres nuevos. Amén. Entonces seamos odres nuevos, para que no falte el agua, no falte el pan. Dios les bendiga.